Pues proseguimos con la segunda ponencia de esta sesión de la mañana a cargo del doctor Miguel Ángel Molinero Polo de la Universidad de La Laguna, bajo el título Coleccionismo de antigüedades egipcias en España en los siglos XVI a XVIII. Creo que Miguel Ángel no necesita presentación y creo que no me quedo corta si digo que es uno de los popes de la egiptología, ¿no? Sí, esto ya es un rango que te corresponde. Y que ha sido un placer que aceptara colaborar en este evento, en este seminario, y porque creo que es una persona que ha trabajado además de manera profunda y de manera seria estas temáticas, y bueno, pues que haya hecho un huequecito en la agenda y haya abandonado Tenerife y ese fantástico sol por pasar unos días en Madrid. Así que muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. En primer lugar, felicito a los organizadores de este encuentro por la idea y por su desarrollo, y al Museo Arqueológico Nacional y todos los responsables en las tres instituciones en las que se ha fraguado este encuentro. Unas oscuras menciones en la Biblia permitieron a los padres de la Iglesia y a los cronistas medievales hispanos exponer la idea de que la península ibérica había sido poblada por Túbal, nieto de Noé. Este argumento, que no ocupaba más de una línea en sus obras, se convirtió en la base a partir de la cual Annio de Viterbo escribió una historia de los primitivos reyes de Hispania. Esta historia formaba parte del comentario a la babiloníaca de Verosio, que él decía haber encontrado en una versión más completa que la conocida hasta entonces, y que era en realidad una falsificación redactada por él mismo y publicada en Roma en 1498. La amplitud con que trata el tema hispano se debe, por una parte, a una necesidad de su propia argumentación, pues dice que su fuente son los manuscritos encontrados en Granada tras la conquista. Esto le permite dedicar la obra a los reyes católicos, alabándoles por su recuperación de la antigua unidad que mencionan sus textos, lo que facilitaría ganarse su favor y al mismo tiempo el de la corte papal de Alejandro Borgia, su aliado, el aliado de los reyes. El falso Verosio y su comentario obtuvieron así una rápida difusión, pues daba precisiones cronológicas que permitían relacionar las fechas de los imperios orientales con el occidente mediterráneo y dotaba de prestigio a las ciudades a las que atribuía orígenes antiguos e ilustres. Frente a las inseguras crónicas medievales, Annio se permitió conciliar la historia bíblica con la de los babilonios y asirios, a través de Verosio, tanto el real como el ficticio, con los egipcios, a través de Manetón, del que también añadió algunas frases, y nuevos textos griegos y romanos que se estaban editando en el siglo XIV, en el siglo XV italiano. Si en España los defensores de la validad de la obra fueron numerosos, los detractores también surgen pronto, desde comienzos del siglo XVI, con Luis Vives, hasta su desenmascaramiento por el abate Masdeu, en 1784, en una crítica propia del espíritu de la Ilustración. El falso Verosio incluía la referencia a un momento de relaciones excepcionales entre Egipto e Iberia durante el reinado de Gerión. Los sucesores de este habrían estado en lucha contra los egipcios y habrían provocado que Tifón matara a su hermano Osiris, desencadenando así la historia bien conocida, entre otros, por el texto de Plutarco. Annio no estaba solo en esta atribución de conexiones orientales a la península ibérica más arcaica. Estrabón había comentado las expediciones a las costas iberas de Sesostris el egipcio, de Tearco el etíope y de Nabucodonosor. Y dada su autoridad, sus afirmaciones habían sido aceptadas por historiadores de prestigio como el padre Mariana. En la España de la Edad Moderna, Oriente se entendía como un constructo heterogéneo en el que se mezclaban en partes desiguales lo egipcio, lo hebreo, lo fenicio púnico, muy valorado a partir de la Ilustración, y lo ibérico-céltico. Cada autor enfatizaba unos aspectos u otros. Para el tema que nos incumbe hoy, el coleccionismo, lo significativo es que la base de la argumentación historiográfica estaba en fuentes textuales, ya fueran obras literarias, ya fueran leyendas en monedas, y no había aparentemente ningún interés especial por la búsqueda o el conocimiento de objetos orientales que permitieran ampliar la perspectiva y los argumentos de los autores que defienden esas conexiones. Y con frecuencia incluso ni siquiera se reconocían estos objetos egipcios. Yo tengo noticia, me encantará si me sacan ustedes los colores diciendo pues hay más
documentos de los que están incluidas en esta imagen, de 4 referencias a obras egipcias hasta el siglo XVII y luego desde finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII una docena de colecciones que tuvieran piezas de características egipcias. Lo más llamativo, bueno, lo vamos a ver como conclusión, es el origen de una buena parte de estos hallazgos. Los primeros objetos, el primer grupo, los 4 objetos. El primero es una imagen de una estatua femenina, aparentemente sedente, porque habla de un niño en su regazo, que procede de Itálica y, por tanto, muy probablemente se trata de una estatua de Isis, aunque hay algunos elementos iconográficos un tanto particulares. Se encuentra en la Itálica en época musulmana, en época de alto medieval y bajo medieval, alto medieval correctamente, y fue llevada a un baño de Sevilla, que es donde es descrita por una crónica árabe. Hay una serie de elementos iconográficos un tanto curiosos, la serpiente que dice que sube desde los pies de la figura, pero en principio, procedente de Itálica, podríamos pensar que se trata de una estatua de Isis. En el siglo XIII se menciona también en una crónica la aparición de una estatua de una femenina que es considerada como una virgen, pero su ropaje es descrito como muy extraño y es introducida en una de las 2 ermitas, una enfrente de la otra, que están en la roca de Montroig, y en el siglo XVI, en este entorno se ha encontrado una inscripción a Isis, de manera que los ropajes extraños de la estatua podrían estar haciendo referencia al nudo isíaco y, por tanto, que fuese en realidad una estatua de Isis, y algo tanto definitorio es que en el siglo XVI su iconografía era considerada muy rara y fue sustituida por otra más ortodoxa. No sabemos que ha sido de ninguna de las 2. La tercera de estas piezas sueltas más antiguas está referenciada en la obra de Rodrigo Caro, en el Alcázar de Sevilla, en 1606. Describe la presencia de una estatua, una vez más, una estatua femenina, sedente, que dice que tiene a su hijo en el regazo, pero el niño es descrito con una corona, con el cuerpo momificado, de manera que parece más bien una imagen de Osiris, no parece, por tanto, que pueda tratarse exactamente de una Isis lactans, una Isis que tiene a Horus, de manera que cabría más bien la posibilidad de que se tratase de un oferente que está poniendo una estatua de Osiris hacia adelante. Y además es una confusión relativamente frecuente. En el siglo XVIII hay más de una estatua de oferente que es descrita como estatua de una mujer con un niño que estaba enseñando un niño, mostrando un niño, de manera que no sería descabellado. El hecho de que se mencionen los jeroglíficos del color probablemente no parece corresponderse con la pieza de Itálica de la crónica medieval. Y luego la última de estas piezas sueltas, muy conocida porque esta ya sí que ha llegado hasta nosotros, a mediados del siglo XVII, un jesuita en Barcelona, el padre Josep Zaragoza, escribe a Athanasius Kircher, quien incluye en su libro sobre los obeliscos el famoso Hars Matawi Emhat, que está en el Museo Arqueológico Nacional en la actualidad, y que, por la descripción, Josep Padró planteó que podría proceder del comercio de antigüedades a partir de la conquista de Aragón, de Nápoles por la corona de Aragón, y ahora mismo se acaba de cerrar en el Museo Arqueológico Nacional una exposición sobre los intercambios artísticos entre los dos lados de la corona de Aragón, el lado italiano y el lado peninsular, y podría ser efectivamente ese su origen, por tanto ser originario de Italia, pero también cabe la posibilidad, y el mismo Josep Padró en otra publicación también plantea la posibilidad de que proceda de un templo de Isis de la península, y por tanto de la península ibérica, y que por tanto la pieza estuviera en la península desde la época antigua, decorando un iseo, o como parte de un iseo.
Entrando ya en las colecciones, la primera de las... No tengo un reloj, lo siento. Así, aquí estoy viendo uno. La primera de las colecciones de la que tenemos noticia es la más grande colección de esculturas egipcias que haya llegado a la península ibérica. Se forma a finales del siglo XVII por la forma el Marqués del Carpio, que se llamaba Gaspar de Haro y Guzmán. Me voy a apuntar una chuleta porque en los nombres no me iba a acordar. Son 15 estatuas las que reúne. Las conocemos porque las hace representar en dibujo en Italia antes de enviarlas hacia España, lo que conocemos como el cuaderno del Carpio. De las 15, 9 de ellas proceden de la villa de Adriano en Tívoli, y son las de aspecto, no son realmente egipcias, son egiptizantes, aunque su aspecto original está muy deformado porque una vez descubiertas, saben, la villa se empezó a excavar en el siglo XVII por una comunidad jesuita, y no sé si el término comunidad es correcto, pero bueno, los jesuitas eran los responsables del inicio de la excavación de la villa de Adriano, y las estatuas fueron muy retocadas, restauradas, muy al gusto del siglo XVII, del barroco, de manera que perdieron bastante de su aspecto egipcio, y la imagen que se tiene a través de los dibujos es vagamente egiptizante. No sabemos realmente los originales cuánto de egipcio eran. Y luego había otras 6 estatuas más, de las que 2 son de tamaño natural, eran piezas realmente excepcionales de tamaño. Hay otras 2 algo más grandes, que se parecen un poco al Antinó que hemos visto antes, un faldellín, pero combinado con un nemes, y que en la actualidad está en el Museo del Prado, con 2 figuras oferentes, una de las cuales conocen bien porque es el Nectanebo, que está en la actualidad en el Museo es del Museo del Prado, pero está aquí en el Museo Arqueológico Nacional, y 2 quinocéfalos. Las piezas llegaron a Madrid a finales del XVII, su coleccionista no llegó, murió en Roma, murió en Italia, después de Roma pasó a Nápoles como virrey y no pudo llegar a disfrutar de la colección, y su hija las fue vendiendo, y casi todas fueron a parar a la colección real, excepto 3. Una de las figuras de Tívoli, uno de los oferentes y uno de los quinocéfalos, que desaparecen en el siglo XVIII, no los compró la colección real y desaparecen en el siglo XVIII. Cronológicamente, la siguiente de las colecciones es la del Gabinete de Antigüedades de la Real Biblioteca. El catálogo llega a tener casi una treintena de piezas egipcias o egiptizantes. El catálogo es de Castellanos de Losada, de mediados del XIX, con lo que en realidad es bastante alejado del momento de la adquisición, y no hay una referencia muy concreta de su lugar de origen. Cualquiera de las fuentes de la colección puede estar en el origen, en la llegada de estas piezas, aunque la que por tradición se ha considerado la vía fundamental son las piezas que llegaron con Carlos III cuando vino de Nápoles hacia Madrid, pues por cuestión dinástica, que tuvo que heredar el trono en España. Y algunas de esas piezas son, como conocen, de origen pompeyano. Pero de cualquier manera, la situación no es nada clara de cuál es el origen de toda esta colección, y algunas es un tanto llamativa. Espero no haberme equivocado con la pieza. Es la 2131, fue analizada por termoluminiscencia hace una quincena de años y aparentemente es del siglo XV, fundida en el siglo XV, de manera que es un problema que puede estar también en alguna otra de las... Y el estudio piensa que puede ser de origen italiano, donde se hiciese esta reproducción, digamos, de una pieza antigua. La tercera de las colecciones es la que es la colección real. Los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio adquieren la colección de Cristina de Suecia, a través de la cual se reúnen, vuelve a unirse viene a Madrid, algunas de las estatuas de Tívoli que no habían sido compradas por el Marqués del Carpio. Esta es una de ellas.
que llega ya muy... Aparentemente debía ser una figura completa, pero llegan ya un poco más, bastante más deterioradas, y los reyes terminan por comprar buena parte de la colección del Marqués del Carpio, ya a sus descendientes. El séptimo marqués, bueno, la hija se casa con el séptimo marqués duque de Alba, y es a los duques de Alba ya quienes adquieren el resto de la colección. Formando parte ya de la colección real, se encarga su estudio y su dibujo junto al resto son trasladadas al Palacio de la Granja. Para entonces había quemado el Palacio Real, recuerden, y la familia real no vive unas veces en Sevilla, otras en el Palacio de la Granja, y es en el Palacio de la Granja donde terminan todas este conjunto de piezas, y allí son dibujadas por el abate Aiello, con el propósito de publicar una obra descriptiva del conjunto de la colección, no solo de las estatuas egipcias, sino el conjunto de las estatuas que había adquirido el matrimonio real. Nunca llegó realmente a publicarse, y el texto se perdió la última noticia es durante la Guerra Civil, y a partir de ahí ya el texto se ha perdido, pero al menos sí que los dibujos, como saben, se conservan y forman parte de la colección del Museo del Prado en la actualidad. Las estatuas fueron trasladadas de la Granja al Palacio de Aranjuez y decoraron este templete, y durante la Guerra de la Independencia las estatuas desaparecieron y no se ha vuelto a tener noticia de ellas, de manera que ya en la actualidad solamente se conservan 5 de todo el conjunto en el Museo del Prado, más el Nectanevo que está aquí en el Museo Arqueológico Nacional, y algunas de ellas, como ven, realmente muy deterioradas. Creo que es ahora la cuarta de las colecciones es la de Guillermo Tirrí, Marqués de la Cañada, que forma en Cádiz. Es muy pequeñita, son solamente 3 piezas, 2 amuletos, y que por la descripción pues deben de ser de Fayenza, un ta y un apis. Se reconocen, yo no he podido ponerle los dibujos, pero se conservan los dibujos porque los envió a Caylus en Francia, y esos dibujos se conservan. Y probablemente lo más llamativo es que junto a ellos hay una cabeza clásica, pero que dice que procede de Cairo, con lo que sería la primera pieza realmente de origen egipcio seguro, y sin embargo no es una pieza egipcia, es una pieza clásica. Y la colección, una vez que muere el Marqués de la Cañada, la colección es vendida, desperdigada, y no hay noticias ya de estas piezas. En 1752 se funda el Gabinete de Historia Natural, y no vamos a entrar en sus distintas vicisitudes, pero a finales del 18 reúne un conjunto de piezas de procedencias muy dispares. La mejor, yo diría, vamos a ver algunas de ellas. Franco Dávila era un señor nacido en Perú en la época del virreinato, que adquiere una colección bastante importante de antigüedades, entre las que se incluyen bastantes antigüedades egipcias, y que reside en París. Es en París donde está la colección, y se ofrece ofrece la venta a las colecciones reales. La venta se extiende durante 20 años, de manera que en ese plazo le dio tiempo a hacerla dibujar. Conservamos algunos de los dibujos de las piezas que tenía, que hizo dibujar para describirlas e incentivar la compra. Como la compra se dilataba, terminó por vender una parte de ellas, adquirió alguna más, de manera que no todas las piezas están en los dibujos. Pero bueno, este es uno de los orígenes. Franco Dávila viajó por Italia, viajó por Francia, de manera que es un tanto difícil saber dónde adquirió las piezas de su colección. Otra de los conjuntos procede del saqueo de un navío inglés. Normalmente siempre hablamos de cómo nos saqueaban, o a la España del siglo XVIII los corsarios británicos les saqueaban, pero también había corsarios pagados por la corona española.
el caso más conocido es el del Westmoreland, no es este navío el Westmoreland, en otro caso semejante, son barcos que van desde Italia cargados con las colecciones que han ido adquiriendo los nobles en el Grand Tour y son capturados por los corsarios hispanos, y en uno de estos casos una colección incluye una colección de piezas descaradamente falsas que terminan por llegar al Museo Arqueológico Nacional, de hecho, a través del Real Gabinete. Luego hay otro caso muy curioso, que es el de los recipientes de la Casa de la Viña, de Torre del Mar, porque originalmente son 3, pero posteriormente se añade un cuarto, pero no se sabe cuál de los cuál es el cuarto que se añade en segundo momento. Y para lo que nos resulta más interesante desde el punto de vista historiográfico es que son descritos como medidas romanas, es decir, no son entendidos como piezas egipcias, sino como parte de un sistema de medidas de origen romano. Bueno, hay varias piezas más, incluso es en ese momento cuando se incorpora Harsum Tusemhat o Harsematawi Emhat a las colecciones reales. Otra de las colecciones es la que se forma en Sevilla por Francisco de Bruna y Ahumada, que es el alcaide del Alcázar, y donde hace una reunión de tanto antigüedades como inscripciones, que él denominó Inscripciones y Antigüedades de la Bética, como nombre oficial. De hecho, era de alguna manera una colección pública, porque estaba en los alcázares reales, Bruna tenía un cargo oficial y era bajo patrocinio real, por lo que se favoreció la reunión, e incluso estaba abierta, era visitable. Lo más llamativo, bueno, se conoce solo por descripciones, hay una estela de los cocodrilos, que es la que se da más valor cuando se vende la colección, de los 6.000 reales, creo recordar, que es la cifra. La estela de Horus sobre los cocodrilos se valora en 1.500, de manera que realmente de las 20 y tantas piezas es la de más valor. Y teniendo en cuenta que Bruna inició las excavaciones en Itálica, como también en otros yacimientos, podría plantearse que Itálica fuera el lugar de origen, como algunas de las otras piezas que hemos visto. La penúltima de las colecciones del siglo XVIII es la del conde Villalcázar de Sirga, de nuevo en una situación, primero la primera pieza que llega es el Nevis, en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional. Posteriormente se incorporan 5 recipientes más procedentes de una necrópolis fenicia, y desde el punto de vista historiográfico 4 creo que son las que han desaparecido, ¿no? Lo que resulta más llamativo es que se exhiben en una sala, la que se conoce como la sala del Canopo, y que por la descripción recuerda un tanto las salas de temática egipcia que se están creando a finales del siglo XVIII, por ejemplo en la casita del príncipe, en fin, los palacetes de la familia real en torno a Madrid. Resulta también muy llamativo que estas piezas que en la colección de Torre del Mar se consideraban romanas, aquí están junto al Nevis, de manera que probablemente fueron interpretadas ya como egipcias. Y luego hay una última referencia a una colección en Cádiz, la de Pedro Alonso de Cruley, de la que solamente hay una pieza egipcia, una Isis con el tocado, en fin, aquí dice que es la luna, en fin, sea un tocado solar con los cuernos, en fin, una estatuilla de bronce bastante común. En definitiva, si excluimos las piezas de la colección Dávila, que son un poco más problemáticas, de origen más problemático, de las piezas reunidas, al menos una treintena proceden de Italia. De manera que muy claramente y probablemente, lo primero más llamativo, probablemente ninguna de ellas de Egipto. La mayoría proceden de Italia. También teniendo en cuenta que el conjunto del Marqués del Carpio ya desequilibra la estadística en favor de ese origen. Las demás proceden de yacimientos hispanos, probablemente casi todos ellos relacionados con o bien fenicios, bueno, luego lo vemos, bien fenicios o bien iseos. Y luego hay otras 5 de las colecciones andaluzas que no se conoce la procedencia. Como decía, de Egipto,
se baraja la posibilidad de que haya una que sí que sea de origen egipcio, el Harpócrates de la colección Franco Dávila, que por su manufactura podría serlo, pero luego tiene una inscripción en la que se menciona varias genealogías de familias púnicas, de manera que cabe la posibilidad de que o bien hubiera sido creada en Egipto y luego se hubiera reinscrito en un yacimiento fenicio o cartaginés, o directamente no sea tampoco la podamos atribuir a Egipto. Esa otra pieza. De las que aparecen en la península ibérica, la mayoría son en el entorno del sur de la Bética, de la antigua Bética, de manera que probablemente no es muy disparatado pensar que procedan de antiguos templos de Isis, donde formaban parte de los elementos de culto, la estela de Horus, las estatuas, incluso algunas de las estatuillas, y luego evidentemente las primeras excavaciones de yacimientos fenicios. Resulta muy llamativo que el aumento exponencial de los descubrimientos y de las noticias en el siglo XVI. Bueno, en la cuestión también de la procedencia, yo también pienso que puede haber también un sesgo historiográfico. Las colecciones de lo que ahora es la Comunidad Autónoma Andaluza están mucho más estudiadas que las de otras regiones españolas, de otras comunidades autónomas españolas, y eso también puede influir en que conozcamos mucho mejor las piezas de esa procedencia que las de otras zonas del Mediterráneo, por ejemplo. Hay un aumento claro de los descubrimientos en el siglo XVIII, pero en realidad va al hilo de también el interés por las antigüedades e incluso la incentivación por la aparición de las comisiones de búsqueda, de reunión de piezas. Y resulta muy llamativo, la mayoría de salvo aquellas piezas que se integraron en las colecciones reales que han pasado o al Museo Arqueológico o al Prado, las demás todas han desaparecido. Y resulta también un tanto, bueno, es interesante. Muchas de estas obras, como han visto, las conocemos a través de fuentes documentales, de textos. Los textos no son tratados de arte egipcio, ni son textos que se dediquen a analizar las obras por su carácter egipcio, sino que se integran en las descripciones de colecciones en las que están integradas, y no parecen la historiografía. Al menos hasta donde yo llego, solamente hay un texto realmente notable, el texto de Isidoro Bosarte de finales del XVIII, en el que se describe el arte egipcio y que es la primera manifestación de interés por el arte egipcio entre los historiadores del arte hispanos. De manera que da la impresión que estas piezas no incentivaron especialmente el interés por la historia del Egipto antiguo ni por la cultura egipcia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, creo que ha sido una exposición extraordinaria y se nota que ha hecho una investigación muy, muy profunda. ¿Alguna cuestión, alguna curiosidad? Sí. Isabel, por favor, si ¿te puedes pasar el micro? Genial. Muchas gracias por la exposición, que me ha encantado. Y quería saber, grosso modo, porque igual no sabe la cifra exacta, pero cuántas piezas quedan de todas estas 50 más o menos que ha nombrado. Aproximadamente. Ya pueden ayudar, vamos, hay las 5 del Museo del Prado. No sé si ahí hay que contar también el Nectanevo que está aquí, Harson Tusenhat, el Nectanevo. Sí, bueno, y los también. Bueno, si se incluye más o menos, la cabeza de Serapis que está en el Prado, que también forma parte de la colección de Cristina de Suecia, que no es exactamente egipcia, pero bueno. Una veintena aproximadamente como mucho, ¿no? No llega, siquiera. Vale. Bueno, sí, porque de hecho están las estatuillas, sí que las estatuillas del Real Gabinete sí que se conservan. Bueno. Que posee una veintena que estén vale, aquí. Esto es una publicación, esto es la publicación de Rada y Delgado en el Museo Español, se llama la revista, sí, pero vamos, una veintena como mucho. Vale, muchas gracias, simple 3. ¿Alguna pregunta más por ahí?
Pues nada más entonces. Muchas gracias, Miguel Ángel.